Escala del tiempo geológico. El tiempo geológico comienza en aproximadamente 4.600 millones de años hasta la actualidad. Aquí se describen los principales acontecimientos que marcaron la evolución del planeta, de la vida y de los continentes. Todo esto se divide en eones, eras, periodos, épocas y edades para clasificar los procesos que se dieron forma a la superficie terrestre y a los seres vivos. Aquí se pueden reconocer sucesos tan relevantes como la aparición de los primeros océanos, el surgimiento de la atmósfera, la formación de los continentes, el origen de los organismos unicelulares, el desarrollo de los primeros seres multicelulares y la gran diversidad biológica que más tarde se extendió sobre la Tierra. Todo esto se sabe gracias a las investigaciones que han hecho sobre los fósiles, rocas sedimentarias, análisis radiométricos y tectónica de placas. A continuación, se va a hablar sobre los grandes avances evolutivos que se dieron en distintos momentos. El eón arqueozoico, también conocida como arcaica, se sitúa entre hace 4.000 y 2.500 millones de años. Es una de las primeras etapas de la historia de la Tierra y corresponde a un periodo en el que el planeta se encontraba aún en formación. Durante este tiempo, la corteza terrestre era muy inestable y la actividad volcánica era intensa, generando los primeros continentes primitivos llamados cratrones, que hoy en día forman el núcleo de los continentes actuales. En cuanto a la atmósfera, no había oxígeno libre en grandes cantidades, sino que estaba compuesta principalmente por gases volcánicos como metano, dióxido de carbono, vapor de agua y amoníaco. Esto hacía que las condiciones fueran muy diferentes a las actuales y poco favorables para la vida tal como la conocemos. Sin embargo, en este ambiente hostil comenzaron a aparecer las primeras formas de vida simples. Se cree que en esta era surgieron los primeros organismos unicelulares procariotas, como las bacterias y las arqueas. Además, en el Arqueozoico también aparecieron las cianobacterias, que realizaron fotosíntesis y empezaron a liberar oxígeno al ambiente. Este proceso fue fundamental, porque estas fueron las bases para el cambio atmosférico que ocurriría en la siguiente. El eón protezoico. El eón protezoico se extendió aproximadamente hacia 2.500 y 541 millones de años. Este fue un periodo muy importante, ya que se produjeron cambios trascendentales que marcaron la transición hacia una Tierra más parecida a la actual. Uno de los eventos más significativos fue la gran oxidación, un producto de la actividad fotosintética de las cianobacterias, que enriqueció la atmósfera con oxígeno y permitió el desarrollo de la vida más compleja. Durante este tiempo, los continentes crecieron en tamaño y comenzaron a unirse en supercontinentes primitivos como Rodinia. También se registraron glaciación a gran escala, conocidas como Tierra Bola de Nieve, en las que gran parte del planeta estuvo cubierto por hielo. Sobre el tema biológico, el Proterozoico fue el escenario en el que más aparecieron los primeros organismos eucariotas, es decir, células con núcleo definido. Posteriormente, evolucionaron las primeras seres pluricelulares, lo que fue un salto enorme a la complejidad de la vida. Estas innovaciones fueron esenciales para dar paso a la explosión de la biodiversidad que llegara en la siguiente era. Era paleozoica. La era paleozoica empezó desde hace unos 541 millones de años hasta hace 252 millones de años. Este fue un periodo con enormes transformaciones tanto geológicas como biológicas. En lo geológico, los continentes se reorganizaron varias veces y se formaron cadenas montañosas debido a la colisión de placas tectónicas. También aparecieron vastos mares interiores que favorecieron la proliferación de vida marina. Lo más destacado del Paleozoico fue la explosión de vida. Durante sus primeros periodos, especialmente el Cámbrico, surgieron de manera masiva una gran diversidad de organismos con esqueletos externos y partes duras, lo cual permitió su preservación en fósiles. Aparecieron los primeros moluscos, artrópodos, equinodermos y peces primitivos. A lo largo de esta era también ocurrió la colonización de la tierra firme,
Primero fueron las plantas no vasculares y luego aparecieron los primeros bosques de helechos y árboles primitivos. Más adelante, los animales también dieron este paso. Surgieron los anfibios y hacia el final los primeros reptiles. El Paleozoico terminó con la gran extinción del Pérmico, considerada la más devastadora en la historia del planeta, que acabó con la mayoría de especies marinas y terrestres. Periodos Cámbrico y Ordovícico. El periodo Cámbrico empezó desde hace 541 millones de años hasta 485 millones de años, donde marca el inicio del Paleozoico y caracteriza por la llamada explosión cámbrica, un fenómeno en que surgió una gran diversidad de organismos marinos en un colapso relativamente corto. En ese tiempo aparecieron los primeros grupos de animales con conchas y esqueletos duros, como los trilobites, braquiópodos y moluscos. La vida estaba concentrada en los mares, ya que la tierra aún era estéril. El periodo Ordovícico empezó hace 485 millones de años hasta 444 millones de años. Fue una continuación de la expansión de la vida marina, desde donde se diversificaron los peces sin mandíbulas, aparecieron los primeros corales y se desarrollaron ecosistemas marinos más complejos. Además, las primeras plantas comenzaron a colonizar las zonas costeras, lo que fue un paso clave hacia la vida terrestre. Este periodo terminó con una glaciación severa, que provocó una extinción masiva de especies, especialmente en los océanos. A pesar de ello, sentó las bases para la siguiente etapa de la evolución biológica en el Silúrico y el resto del Paleozoico. Era paleontológica. La era paleontológica no corresponde a un periodo oficial de la escala geológica, sino a una manera de referirse al conjunto de eras en que la vida dejó abundantes registros fósiles, es decir, desde el Paleozoico hasta la actualidad. Se puede entender como la parte de la historia terrestre en la que los fósiles se convirtieron en testigos fundamentales del desarrollo de los organismos. En esta etapa de la historia de la Tierra, que inicia con el Paleozoico, desde hace 541 millones de años, los fósiles comenzaron a ser más diversos y complejos. Gracias a ellos, los científicos pueden estudiar cómo los animales y plantas se adaptaron a cambios drásticos como las glaciaciones, movimientos de los continentes, variaciones en el nivel del mar y extinciones masivas. La paleontología nos permite comprender que la historia de la vida está marcada por un proceso continuo de aparición, evolución y extensión de especies, donde cada fósil es una evidencia física de los cambios que se dieron a lo largo de millones de años. Por eso, algunos autores utilizan la expresión era paleontológica para resaltar la importancia del registro fósil como ventana del pasado.